Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C201 Rueda de la Fortuna, 1, la sala de espera de Dimitri. Al entrar, vi una cara conocida. Edwin Héctor, que estaba bebiendo té. Saludó a Roman Dimitri con una expresión natural. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué querías verme? ¿Tiene usted prisa? Por favor. Tome asiento. Fue sorprendente. Los últimos recuerdos de Roman Dimitri y Edwin Héctor no eran muy agradables. Mientras derribaba los muros y masacraba a los soldados de Héctor, Edwin Héctor mostraba ojos de odio como si estuviera a punto de derramar lágrimas de sangre. La relación entre ambos era claramente insignificante. Por mucho que dijeran que había que excluir los sentimientos privados en aras del interés nacional, no tenían una relación que pidiera pacíficamente sus saludos. Se sentó. Edwin Héctor lanzó el tema de conversación a la ligera. Quizás para aliviar la tensión. En primer lugar, felicidades por la apertura del ducado de Dimitri. Sabía que Roman Dimitri era una gran persona, pero no sabía que pondría fin a la guerra civil en el Cairo e incluso que derrotaría al imperio de Cronos. Incluso en Héctor. Mucha gente se sorprendió de las acciones de Roman Dimitri. Todo el mundo está indignado por las atrocidades del imperio, pero nadie lo pone en práctica como Roman Dimitri. Vamos a ir directamente al grano. ¿No estamos lo suficientemente cerca como para alabar al otro con vergüenza? Comillas, comillas, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Así es. De hecho, ni siquiera sabía que nos encontraríamos en otro lugar que no fuera el campo de batalla. El ambiente era frío. Cosa en ese momento. Edwin Héctor todavía no se ha olvidado. Aunque ahora se vea obligado a reír por un motivo especial. En el campo de batalla, Roman Dimitri presentaba un horror verdaderamente abrumador. Cuando cruzaba la frontera para el país, los soldados de Héctor fueron masacrados unilateralmente. Y los soldados derrotados que no tenían nada que ganar tuvieron que pasar un invierno realmente frío y difícil. Y. Butler, que sufrió graves heridas internas, necesitó un año de rehabilitación para recuperar su espada. El corazón me ardía, oyendo cada noche la desesperación y la frustración de Butler. Edwin Héctor, que vivía en el cielo, se sentía culpable de haber tomado la decisión equivocada. Héctor estaba en decadencia. Si no hubiera alentado la guerra, ahora sería difícil. Pero no habría experimentado el dolor de la derrota. Tomó un respiro. La travesura del pasado. Habiendo experimentado a Roman Dimitri en el campo de batalla, estaba convencido de que debía conocer aún más a Roman Dimitri. Edwin Héctor dijo: te lo diré sin rodeos. La guerra entre el Cairo y Héctor. Detrás estaba la oscuridad que instigó la guerra. Asterisco, asterisco, asterisco. La expresión de Roman Dimitri no cambió mucho al ver la impactante noticia que recibió. Edwin Héctor escupió las palabras que había reunido en su cabeza. Como sabe Roman Dimitri, el reino de Héctor decidió ir a la guerra debido a las continuas malas cosechas de cada año. No estoy poniendo excusas por eso. Atacamos el Cairo para vivir. Y eso es lo inexcusable. Pero justo después de que la guerra terminó, hemos establecido circunstancias que la mala cosecha puede haber sido creada artificialmente. El momento fue coincidente. El pueblo, que al principio estaba bien, mostró signos de anomalía en cuanto terminó la guerra. Como si no hubiera necesidad de ocultarlo ahora. Comenzó con una aldea en Héctor. Era una aldea con una cosecha extrañamente pobre. Pero en cuanto terminó la guerra, el suelo se volvió seco y deleznable y negro. Y hubo informes de que se encontraron demasiados animales muertos en las cercanías.
Y eso era solo el principio. Con el repentino brote de anomalías en todo Héctor, nos enteramos de que había otra razón para la mala cosecha que afligía a Héctor. Obviamente era la maldición del nigromante. Los seres que trabajaron duro para secar la tierra durante mucho tiempo no ocultaron más la realidad de la maldición cuando lograron su propósito. Se necesita un esfuerzo para mantener la maldición. Se vio la situación. Héctor pensó que Dios había abandonado el país ante la continua mala cosecha. Pero en realidad había otra razón real. Cuando la duda se convierte en certeza, Edwin Héctor no pudo contener su furia hirviente. La guerra con el Cairo. ¿Cuántas personas murieron los que fueron al campo de batalla para tratar de alimentar a Héctor? Se encontraron con un monstruo llamado Roman Dimitri y no hicieron nada. No quería responsabilizar a la otra persona. Los estúpidos planes de la pantalla negra y la derrota en la guerra se debieron a la falta de líderes que gobernaran a Héctor. Pero necesitaba averiguar la verdad. Entró en la Torre del Caballo por un acuerdo con el cielo. Y tuvo un tiempo realmente intenso durante el último año. ¿Qué facción se ha beneficiado más de la guerra entre el Cairo y Héctor? Sencillamente, puede decirse que esa potencia es el Imperio de Cronos. Para los que quieren utilizar el Cairo como cabeza de puente para la conquista del continente. Quien gane, el Cairo o Héctor, no tiene más remedio que ganar. Así que nos centramos en ellos y empezamos a investigar. Al principio no quería creerlo. Aunque las ambiciones del imperio hayan alcanzado su punto máximo. La magia negra es un reino que la humanidad no debe tocar. Exactamente un año. Recientemente descubrí un hecho. Y ese hecho llevó a Edwin Héctor a Dimitri. Hace 10 años desde ahora. Descubrí que había un fenómeno similar al de Héctor en el Imperio de Cronos. El Imperio de Cronos no trató activamente de resolverlos, sino que ocultó la verdad. Y cuando encontramos una pista sobre uno de los implicados, descubrimos que su mala cosecha era el resultado de un experimento. No era una prueba perfecta. La persona que sabía lo de la mala cosecha era solo un recadero. Y no tenía poder para usarlo como prueba. Sin embargo, Edwin Héctor estaba convencido. Mirando a Roman Dimitri, reveló el propósito de su visita a Dimitri. Era lo que esperábamos. La verdadera naturaleza de la oscuridad era el Imperio Cronos. Asterisco 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 la guerra entre los dos reinos. Los beneficios que se obtendrían de eso eran obvios. Es lee ya yi, yi si yi. Aunque el Imperio de Cronos no ponga mucho empeño en ello, puede atraer fuerzas externas y arrinconar a El Cairo. De hecho, la guerra en el frente sur estaba directamente relacionada con la ganancia de Cronos. El reino de Héctor trató de atraer al Imperio de Cronos para resolver la situación adversa. E independientemente del resultado, el reino de El Cairo no tuvo más remedio que centrarse en el frente sur en lugar del frente occidental durante un tiempo. Así que lentamente, El Cairo recuperó el aliento. Al igual que Héctor se marchitó por una mala cosecha. Las revueltas dentro y fuera fueron debilitando a El Cairo. Edwin Héctor dijo: la gente solo se centra en las atrocidades que el Imperio de Cronos está haciendo ante sus ojos. Hablan abiertamente de la conquista del continente. Así que tienen suerte si no invade directamente la frontera. Pero la verdad es otra. El Imperio de Cronos está destruyendo astutamente a los seres que se interponen en su camino. Nuestra principal prioridad es El Cairo. Quieren utilizar El Cairo como cabeza de puente para la guerra, que puede ser derrotado relativamente sin esfuerzo. A diferencia de la unión del reino, donde 4 reinos unieron sus fuerzas. El Cairo. Héctor. Si destruimos los 2 reinos y tomamos el control total de la parte norte del continente, entonces dividiremos el continente por la mitad e iniciaremos una conquista a gran escala. Si eso es cierto, entonces ¿por qué viniste a mí sin hacerlo público? La magia negra es un tema delicado.
Así que ni siquiera el Imperio de Cronos habría podido eludir por completo su responsabilidad. Estoy de acuerdo. Pero eso por sí solo no hará caer al Imperio. No. Puede ser el punto de partida para acelerar la guerra continental. El Imperio de Cronos está ahogando sus ambiciones con la existencia del Imperio de Valhalla. Pero de hecho, no sería de extrañar que la guerra estallara ahora mismo. Y no hay duda de que el poder de la Confederación de Reinos por sí sola, excluyendo al Imperio, no podrá hacer frente a las ambiciones del Imperio. Las pruebas eran escasas. Cronos era muy consciente de que le bastaría con salirse con la suya. Y que un argumento sin fuerza no tendría sentido. Por lo que Edwin Hector pensó primero en Roman Dimitri. Nuestra relación fue errónea desde el principio. La responsabilidad recae enteramente en Héctor. Y si se le pide que asuma la responsabilidad por ello, la aceptaré con gusto. Sin embargo, Dimitri y Héctor deben trabajar juntos para frustrar las ambiciones de Cronos. Ese era el verdadero propósito. Alianza. Esperaba el poder de Roman Dimitri. Durante años, el pueblo de Héctor murió de hambre. Cada vez que pienso en sus rostros marchitos del Imperio de Cronos, me siento incapaz de vivir bajo el mismo cielo con ellos. Mi corazón aún está caliente. Me siento enfadado y me vuelvo loco. Esto no es solo un problema de Héctor. Así que, por favor, únete a mi plan para derribar el Imperio de Cronos. Fue una conversación bastante unilateral. Edwin Hector vomitó la ira que había acumulado a lo largo de los años. Y sus palabras fueron bastante persuasivas. Por cierto, fue extraño, incluso después de escuchar toda la verdad. La expresión de Roman Dimitri era muy tranquila. Asterisco 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 era una atmósfera extraña. Roman Dimitri tomó un sorbo de té. Dejó la taza y miró a Edwin Hector. Lo sabía. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué es eso? Después de la batalla en el Frente Sur, extendí a mi gente por todo el continente. De hecho, la guerra entre Héctor y el Cairo era algo que nadie quería. Y pensé que podría haber sido creada artificialmente. Como dijo Edwin Hector, estaba muy claro que ambos países se beneficiaron del derramamiento de sangre. Aomun. La gente del gremio de la información se extendió por todo el continente. Recogieron información variada. Y con la información que juntaron en el puzzle obtuvieron una pista sobre la magia negra. El fracaso de Héctor olía a artificial. Mientras Edwin Hector investigaba, no había pruebas claras de que fuera obra del Imperio de Cronos. Pero al menos se podía deducir que alguien había conspirado. En realidad, no era tan sorprendente. Edwin Hector parecía expresar su enfado por el uso de la magia negra por parte de los humanos. Pero en Morim, a menudo experimentaba algo más que eso. Una banda hecha de un cadáver. Monstruos que chupan la energía de la gente. Había mucha gente que renunciaba a vivir como seres humanos para conseguir sus objetivos. Roman Dimitri dijo: ya nos estamos preparando para la guerra contra Cronos. De ser así, seguro que llevarían a cabo sus ambiciones de conquistar el continente. Y harían lo que fuera necesario para acabar con Dimitri. Igual que en el reino de Héctor. Pero eso es todo. Aparte de eso, ¿por qué debería Dimitri unirse a la iniciativa liderada por Héctor? Comillas comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Quieres decir que vas a rechazar mi oferta? Seamos claros. Para ser precisos, estoy preguntando si Héctor estaría en condiciones de hacer tal oferta. Los ojos cambiaron. Apariencia en el campo de batalla. Roman Dimitri parecía feroz como si estuviera a punto de comerse a Edwin Hector. El reino de Héctor estaba a merced de las intenciones de Cronos. Y aunque atacaron el reino de El Cairo por sorpresa, no consiguieron su propósito en absoluto. Esto significa la debilidad de Héctor, debido a una larga y pobre cosecha.
Héctor estaba chamuscado por dentro. Y los que no comían y disfrutaban adecuadamente perdían su sentido como soldados con el tiempo. No solo eso. Era la cruel verdad. Lo que trataba de ignorar. Roman Dimitri fue expuesto sin piedad. La guerra con el Cairo ha terminado y la mala cosecha intencional ha terminado. Sin embargo, se necesita tiempo para restaurar la tierra ya seca. Y el pueblo de Héctor sigue quejándose del hambre como un problema no resuelto. He oído que el príncipe Edwin Héctor ha recibido un gran apoyo al entrar en el cielo. Pero, ¿se ha resuelto completamente el problema de Héctor? Si la guerra estalla ahora mismo, ¿tiene Héctor amplios suministros y el entorno perfecto para armarlos? Príncipe, no conozco su sinceridad. Su corazón por el pueblo y su corazón por la venganza parecen explotar. Y quiere destruir el imperio de Cronos de alguna manera. Sin embargo, esta reunión, la conversación que se esperaba que fuera fluida, como la relación entre los dos hombres, salió mal desde el principio. Dame las razones por las que Dimitri debería unirse a ti. En lugar de las obvias que conozco. C202 Rueda de la Fortuna, 2, Edwin Héctor estaba perplejo. Si conoce la trama del imperio de Cronos, no había razón para rechazar su oferta. Enemigo público. Es un plan para derrocar al imperio de Cronos. Pero ¿por qué reacciona de forma tan agresiva? Para ser honesto, no entiendo las intenciones de Roman Dimitri Sama. El Principado de Dimitri invitó a la Unión del Reino para hablar del futuro. Al igual que el asunto con el imperio de Cronos trajo la Confederación del Reino. Se ha demostrado que los poderes de los países vecinos son necesarios al máximo para contrarrestar la ambición imperial. Dimitri y Héctor. Ambos objetivos se cumplieron. En ese caso, fue correcto recibir la mano extendida de Edwin Héctor y abrazarla. No voy a negar que Héctor es débil. En solo un año. Los daños causados por las malas cosechas y las secuelas de la guerra no han podido ser resueltos. Y todavía hay mucha gente hambrienta en Héctor. Pero, ¿qué tiene eso que ver? Sería una ventaja para Dimitri si hubiera aunque sea una persona que contribuyera al derrocamiento del imperio de Cronos. Significa que nosotros soportaremos la guerra que tú debes soportar por completo. ¿Y no es el plan de Héctor una extensión de la participación de Dimitri en la Unión del Reino? Fuera de la oficina. En la sala de fiestas se desarrollaba una conversación amistosa. Hablando del futuro del reino mientras chocaban las copas. Se reían unos de otros mientras unían sus fuerzas sobre un enemigo común. Un mar que ya ha sido acordado. En la superficie. Se estableció una solidaridad entre Dimitri y Héctor. Y Edwin Héctor solo preparó este lugar para confirmar ese hecho. Así que el rechazo no era de esperar. Roman Dimitri era una figura imprevisible en el campo de batalla. Pero no sabía que causaría tantos problemas fuera del campo de batalla. Roman Dimitri dijo. Sí, con el enemigo común del imperio. La unión del reino solo puede sobrevivir si se une. De lo que estoy hablando es de una relación más estrecha que eso. ¿El príncipe Edwin Héctor cree en la unidad de los reinos? Podemos dejarnos la espalda por la seguridad del otro en este momento. Pero no podemos garantizar que dure. No hay aliados permanentes. Ante eso, Roman Dimitri esperaba una clara ventaja para el otro para una relación segura. A partir de ahora, si yo fuera el imperio de Cronos, te diré cómo destruir el castillo de arena llamado la Unión del Reino. Las relaciones humanas son complejas. Si la propia persona mostraba unas creencias sólidas, la existencia fuera del cerco era constantemente cuestionada y se desconfiaba de ella. Alianza. Unión. Para que una relación sea sólida, debe ir acompañada no solo de un propósito, sino también de la convicción de que la relación es beneficiosa. Héctor solo tiene un propósito claro. No fue algo que influyera en la tendencia. Recientemente, la situación en el reino Humberto no es muy buena.
Limitan con Cronos en primera línea. Están recibiendo el mayor daño de las batallas que se producen una y otra vez. Y el descontento se filtra desde el interior debido a la fatiga. Si yo fuera el imperio de Cronos, trataría de convencer a Humberto I. Incluso si Humberto cae en esa conciliación, la unión del reino no tendrá más remedio que colapsar por sí misma debido a una grieta desde dentro. Una posibilidad. En el reino de Redford, el rey ha apostado, dejando la seguridad del país en un segundo plano. El tesoro nacional fue dilapidado. Como saben, Golden Bank tiene influencia en todo el continente. Si empiezan a presionar, el reino de Redford, que está endeudado, tratará de encontrar una nueva solución, que puede ser una traición. Ambas posibilidades. ¿Pero crees que puedes confiar en Frank y Odelia? No, absolutamente no. Tienen un sistema de poder dividido. Al igual que en el Cairo antes. El hecho de que los francos descuidaran el apoyo de Fénix también fue un desastre porque las fuerzas que seguían al imperio animaron al rey. El Cairo encontró la estabilidad en las purgas del marqués Benedicto y de la nobleza. Pero no podemos estar seguros de que se produzcan milagros como los nuestros. 4 posibilidades. Finalmente, ¿qué hay de Héctor? Los 4 reinos de la Unión del Reino tienen suficientes debilidades para que Cronos ataque. También Héctor. Si el hambre llega al extremo. O, si el Valhalla de repente declara la guerra. ¿Serán capaces de sobrevivir entonces? Los que decís que os vengaréis del imperio de Cronos os preguntáis si tenéis el poder de no ser sacudidos por las circunstancias cambiantes. Unión del Reino. Era solo un castillo de arena. Formamos una relación tan inestable que no sabemos cuándo se derrumbará. Dimitri no tiene intención de cometer el error de romper primero la relación con la Unión del Reino. Yo también espero tener una relación amistosa con Héctor en el futuro. Pero unirse a los planes del príncipe Edwin Héctor es otra cosa. El coste del exceso de fe es fatal. Si asumimos que los países vecinos nos traicionarán cuando creamos. Pero si confiamos los unos en los otros. El problema es diferente. Porque Héctor tiene un papel que quiere. Para nosotros, ese vacío tiene que ser fatal. Era un asunto complicado. Formar alianzas. Pero no dar sinceridad. Fue la respuesta de vuelta a Edwin Héctor. Que expresaba su sinceridad. Mirando a Edwin Héctor que no podía aceptar la situación. Roman Dimitri habló en voz baja. No conozco la sinceridad del reino de Héctor. A diferencia de otros reinos. Héctor tiene un claro propósito de vengarse del imperio de Cronos. Y hay buenas razones para aceptar a Héctor como aliado. La cuestión es si Dimitri realmente merece tratar con Héctor. El papel que puede desempeñar Héctor es importante. Si Héctor dice que solo se vengará de Cronos con su boca en un entorno tan duro, entonces no hay razón para que Dimitri trate a Héctor con sinceridad. Porque lo que puede obtener de Héctor es escaso de todos modos. Más bien, confiar en sí mismo y seguir es una forma inteligente de evitar correr riesgos. Planes de futuro. Necesitaba confianza en Héctor. Si demuestran su valía, pensarán en cómo utilizar a Héctor a partir de entonces. Al principio, fue el argumento de Roman Dimitri que el tema del plan era Dimitri. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Hay alguna razón para que Dimitri realmente se una a Héctor? Asterisco 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 palabras de Roman Dimitri. Así es. Héctor era débil. Sin embargo, Edwin Héctor ignoraba el tema y habló por primera vez del plan. Comillas sencillas. Si se piensa en ello. El hecho de que el imperio de Cronos es el tema de la oscuridad no es una cuestión muy importante. Cronos. No planeaban una conspiración de ida y vuelta con apariencias amistosas. Sino de ida y vuelta. Siempre habló de la conquista del continente. Se resiente de que la tierra de Héctor se seca. Pero teniendo en cuenta los intentos de política abierta para derrocar a Héctor. Que eran originalmente así.
La verdad solo me convence. La realidad con la que tuvimos que lidiar no cambió. Aunque el reino de Héctor carecía de poder para llevar a cabo el plan. Solo hablaba de destruir el imperio de Cronos. Eres muy cruel. Sonrió con tristeza. ¿Verdad? Era tan horriblemente cruel. Edwin Héctor esbozó una sonrisa de autoayuda. En realidad, sé la verdad. Héctor está cayendo en el camino de la perdición. ¿Y si es así? No tendrá más remedio que derrumbarse por sí mismo. Aunque no sea atacado por nadie. Por eso puede estar desesperado por vengarse. Cuando el potencial de Héctor se mantiene aunque sea un poco. También hay un deseo de vengar al imperio de Cronos que hizo que Héctor tuviera esta forma. Y de resolver los problemas del reino con su riqueza. El valor de Héctor era escaso. Aunque tuviera el poder de quemarlo una sola vez. No se podía decir que fuera grande. Héctor no está capacitado para dirigir el plan. Si la guerra continental estalla y la unión del reino gana, Héctor estará allí. Pero no se puede decir que la victoria se obtuvo por la fuerza de Héctor. Pero eso no significa que renuncie a la venganza. Desde el momento en que los hombres de Héctor abrazaron sus naves hambrientas y cayeron al suelo y murieron en soledad, Héctor se volvió incompatible con Cronos. La voz se hizo cada vez más fuerte. Mirando directamente a Roman Dimitri. Su voz se fortaleció. ¿Preguntaste la razón para sacar a relucir la sinceridad de Dimitri? Solo puedo prometerte una cosa. Como príncipe del reino de Héctor, arriesgaré mi vida y haré todo lo posible por destruir el imperio de Cronos. Está bien si no somos los protagonistas. Si destruyes a Cronos y prometes el futuro de Héctor, Héctor estará al frente. La guerra es una guerra de desgaste. Y Dimitri también necesita un chivo expiatorio para allanar el camino. Roman Dimitri. La conversación con él me convenció. Para un hombre tan meticuloso. No hay persona más perfecta para sus planes. Creía entonces. Hice un sacrificio. Si Héctor reduce el poder de Cronos en una centésima, sería una ventaja para Dimitri. ¿Qué tal si hacemos esto en su lugar? Ayudar a Dimitri y Héctor. Muchos no lo quieren. Si damos a nuestros soldados comida y armamento para comer, los usaremos como fuerza motriz contra Cronos. Si es solo una causa y ninguna ayuda real, por favor ayúdenos a hacer cualquier cosa. En lugar de una espléndida unión del reino. Creo que Héctor con un objetivo claro es más adecuado para el plan de Dimitri. Era una propuesta estúpida. Cuando se le preguntó por el valor, esperaba que le diera un valor a la inversa. Los ojos de Edwin Héctor estaban manchados de veneno. Indagando en la brutal verdad, aceptó su destino como príncipe del reino de Héctor. Por lo que arriesgué mi vida en esto. A menos que Cronos fuera derrotado. Héctor estaba acabado de todos modos. Eso fue entonces. Acabo de hacer una promesa. Tenlo en cuenta. No me refería al aliado perfecto. Sino, Héctor. No. Se confirmó que valía la pena aceptar a Edwin Héctor. Dimitri hará todo lo que esté en las sombras para ayudar a Héctor a recuperar su poder en el futuro. Asterisco 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 después de El Cairo. Formó una segunda alianza. En lugar de una confederación de reinos improvisada. Héctor tendrá un lugar en sus planes para el futuro. Seguro. Siempre estaremos preparados para las variables. Pero el significado de Héctor es diferente al de antes. Antes de partir, Edwin Héctor dijo. Cuando conocí a Roman Dimitri en el campo de batalla. Por primera vez en mi vida. Sentí que no podía soportarlo. Héctor en ese momento había perdido la guerra y pensó mucho en el último año. ¿Por qué falló el plan perfectamente preparado? Roman Dimitri. ¿Es correcto aceptar el fracaso por la existencia de una sola persona? La gente dice que conociste a la persona equivocada. Pero como no puedo decir lo mismo de Cronos. No quiero evadir la responsabilidad con esa excusa. El príncipe de un país. La vida de Edwin Héctor. Al que la gente admiraba.
Era asfixiantemente feroz. Trabajé duro para convertirme en una persona que creaba variables por sí misma mientras vivía en el cielo. Ahora no es diferente. Héctor será más fuerte de lo que es ahora. Para no dejarme llevar por las excusas. Aumentaré de alguna manera el valor de Héctor. Así que por favor haz una etapa para nosotros. Roman Dimitri. Lo estropeó, así es. La última aparición de Edwin Héctor. Al salir de la sala de recepción, Roman Dimitri vio donde había dejado el reino de Héctor. Son Edwin Héctor solo. Y bien vale la pena llevar a los planes del futuro. Más allá del cuerpo. Miró dentro. Edwin Héctor no se ha desperdiciado en el último año. Y se ha vuelto más fuerte que nunca. Magia explosiva que se filtra desde el interior. A medida que mi comprensión de la magia aumentó a través de Pelex, me di cuenta de lo valioso que era Edwin Héctor. Su crecimiento fue explosivo. En la guerra contra Cronos, Edwin Héctor estaba seguro de hacer su parte. Fue divertido. De enemigo a aliado, la rueda del destino conectó a los dos, y esa vez otra relación, dirigida por el destino de Roman Dimitri, entró en el torbellino del destino. C203 Rueda de la Fortuna, 3, hace una semana. Durante su estancia en Kairos, Flora Lawrence pasó un tiempo con un profesor de táctica que una vez le había enseñado ampliamente. Un paso por delante del peón. Flora Lawrence, que trató de presionar con agresividad, dijo sin apartar los ojos del tablero de ajedrez. Poco después de la batalla en Kairos, Roman Dimitri se dirigió al castillo de Benedicto con el fin de matar a los rebeldes. Al final, fue un juicio que puso rápidamente fin a la rebelión. Pero de hecho, había muchos factores de riesgo en ese juicio. Es una decisión audaz y muy peligrosa definir a los nobles del Marqués Benedicto como un grupo rebelde y, al mismo tiempo, detener al jefe de la facción imperial. Tendrá el efecto de disuadir temporalmente a la facción imperial de intervenir en la guerra civil. Pero si la batalla en el castillo de Benedicto se hubiera prolongado, la facción imperial habría intervenido sin duda en la guerra civil. Fue una especie de renacimiento. Pasó una tormenta. Revisé lentamente una serie de situaciones. En lugar de convencerme de que el proceso era correcto viendo los resultados, analicé de nuevo el proceso que produjo el resultado. El profesor bloqueaba el movimiento del teléfono. Además, la mirada dentro de las gafas no se desviaba del tablero de ajedrez. Hay verdad en sus palabras. Solo 3 días. Si solo se hubiera demorado ese tiempo, la guerra civil en el Cairo habría cambiado de forma diferente a la actual. Sin embargo, el juicio de Roman Dimitri fue audaz y fundado. Consiguió un arma llamada Torre del Caballo Fénix, que los rebeldes no esperaban, y la introdujo deliberadamente en el castillo bajo la creencia de que el castillo de Benedicto podría ser capturado. Lo que quería decir estaba claro. Sabiendo que la guerra se prolongaría si dábamos a nuestros enemigos una variedad de opciones, les obligamos deliberadamente a elegir lo que consideraban ventajoso. Ampliamente. Intento de contraataque con Knight. Levantando sus gafas, miró a Flora. Hay una diferencia entre la imprudencia y la audacia. El hecho de que el imperio de Cronos interviniera y continuara el plan sin vacilar significaba que Roman Dimitri confiaba en su plan. Y esa fue la diferencia entre el éxito y el fracaso del plan. Los rebeldes de Benedicto cayeron inútilmente antes de lo que poseían. Entonces, ¿qué piensas de la sentencia que abrió las puertas? Aunque es una decisión para sentar un precedente que el Cairo no sufrirá. El coste del fracaso es muy fatal. Ya he aclarado a los rebeldes y he producido el resultado más ideal. ¿Habría sido necesario poner en peligro el frente occidental? Estoy de acuerdo en que es una opción arriesgada. Si hubiéramos perdido la batalla fuera de las puertas, nuestras victorias anteriores no habrían tenido sentido. Las palabras se movieron intrincadamente, mientras intercambiaba feroces batallas.
Analizaba las tácticas en su cabeza. Pero, de nuevo, el juicio de Roman Dimitri provenía de fuertes convicciones. Confianza en que puede manejar las mismas variables que el comandante de los caballeros Gustavo. Además, el poder de Cronos fue fácilmente juzgado por el conflicto con la Federación del Reino. Por lo que si pudiera obtener una ventaja en el poder, la variable sería menor que cuando suprimió a los rebeldes. Ampliamente. Las palabras del profesor presionaron a Flora Lawrence. Al principio fue una desventaja, pero tarde o temprano se comió al oponente. Flora. En esta guerra, de principio a fin, brilló el audaz juicio de Roman Dimitri. Se trata de un ámbito de experiencia que posiblemente sea inaccesible desde los libros. Pero Roman Dimitri condujo hábilmente la guerra a su voluntad. Para ser sinceros, es una jugada embarazosa. En consecuencia, todo parecía un truco. Pero en realidad eran decisiones peligrosas que podrían haber caído en el abismo en el momento de resbalar incluso un poco. Aparte de la perfección de la táctica, también se puede decir que esta guerra es una versión creada por las habilidades personales de Roman Dimitri. Ampliamente. El avance de la reina puso al oponente en una esquina. Jaque mate. En un país rodeado de caballos enemigos. Flora Lawrence reconoció su derrota poniendo al rey en el suelo. Asterisco 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 el espacio que quedaba solo. Flora Lawrence miró fijamente el tablero de ajedrez. Las probabilidades de ganar contra el profesor de táctica eran mitad y mitad. Pero no podía concentrarse en el ajedrez porque estaba analizando la táctica de Roman Dimitri. Comillas. Es un área que no se puede aprender a través de los libros. Palabras del profesor. No podía aceptarlo fácilmente. Flora Lawrence no conocía la vida de Roman Dimitri. Como era la persona que una vez quiso ser su cónyuge. Indagué a su alrededor para saber qué clase de persona era Roman Dimitri. No había ninguna base para la experiencia que decía el profesor. Al parecer, Roman Dimitri llevaba una vida alejada del campo de batalla. Y de repente se convirtió en una nueva persona sin si es así. ¿Es el reino del talento? No había otra forma de explicarlo. El paseo de Roman Dimitri. Desde la batalla con barco hasta el frente sur y el levantamiento en la zona noreste. Flora Lawrence tomó los temas que hicieron de El Cairo una palabra de moda como un libro de texto para el estudio táctico. Se me puso la piel de gallina. Al principio simplemente admiraba lo que había hecho Roman Dimitri. Pero cuanto más abría los ojos, más absurdo era. Especialmente en el frente sur. La jugada fue perfecta de principio a fin. Las acciones que Edwin Hector vio e hizo un juicio momentáneo sobre la intención de Edwin Hector de ocupar la puerta de la urdimbre jugaron un papel decisivo en la recuperación del reino de El Cairo del frente sur. Mientras tanto, Flora Lawrence estudiaba mucho. Estudiando las tácticas de los grandes hombres históricamente conocidos. Aprendía que Roman Dimitri no era derrotado por ellos. ¿Cómo puede Roman Dimitri tomar siempre buenas decisiones en un campo de batalla donde está en juego su vida? Después de la guerra, estoy seguro de que tenía razón. Pero yo no habría tomado la misma decisión en ese momento. Ella también. Estaba en una encrucijada de elección. Mientras Daniel Cairo luchaba por permanecer en el frente occidental cuando le prometía un ascenso. Su trabajo con Roman Dimitri la dejaba en la confusión. Si lo piensa, ¿cuál fue la razón por la que fue al frente occidental? No solo por arriesgarse. Estaba convencido de que en El Cairo era el mejor lugar para su desarrollo. Por cierto, ¿sigue siendo el mismo? No. Cuanto más lo pienso, más miro al pasado. Se demostró cuál era la elección correcta. Excluyamos las relaciones humanas y elijamos lo mejor para nuestro propio desarrollo. Si es así, no había necesidad de preocuparse más. Asterisco 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 una semana después de eso. El día de la fiesta. En un parque poco poblado.
Flora Lawrence se encontró con su padre. Flora. Vuelve con la familia Iman. El vizconde Lawrence, con un rostro ligeramente acalorado tras haber bebido alcohol, dijo la sinceridad que había reprimido. Al principio, quería apoyarte con todo lo que quisieras hacer. Fue una decisión muy irresponsable como padre dejarte llevar la carga de la familia. Y te animé sinceramente porque no sabes por qué quieres estudiar táctica. Por cierto, ¿sabes lo ansioso que estoy cada vez que el imperio de Cronos invade la frontera? Por si acaso te pasara algo. Este padre no tuvo un buen día. Frente Occidental. La gente lo llama la línea muerta. Aunque es un lugar que otros tratan de evitar. Flora Lawrence eligió con orgullo el oeste por su propia voluntad. Mi corazón ardía. Nunca fue fácil aguantar como mujer en el campo de batalla. Y cuando pienso en el sufrimiento de Geum o Yeob de Lawrence, las lágrimas siguen acudiendo a mis ojos. Así que, a regañadientes, trató de establecer una relación amistosa con Dimitri. Si ocurría algo, sabía que Lawrence por sí solo no sería capaz de resolver el problema. Vi a Flora. Como padre, no podía vigilarla más. No te impediré hacer lo que quieras. No te obligaré a casarte por acuerdo. Ni te diré que vivas como otras mujeres de familias nobles. Pero, por favor, solo mantente dentro de la distancia que este padre puede correr en un mes. Dijo la verdad. Flora conocía el corazón de su padre. Sin embargo, no podía volver a entrar en el invernadero. Padre. Tuve mucha experiencia en el frente occidental. Cuando vivía en Lawrence, me parecía que el noreste era todo el mundo. Pero en realidad no lo era en absoluto. La zona del noreste, no, el Cairo, no son más que nada en el continente de la salamandra. En el momento en que el imperio de Cronos se decida y declare la guerra, no tendremos más remedio que ver cómo arden nuestros hogares y muere la gente. Plantas en el invernadero. Crecí viendo solo lo bueno en un entorno limitado. Si hubiera vivido como entonces, habría cerrado los ojos y los oídos y se habría apartado de la realidad. Pero Flora no podía vivir así. Veía y escuchaba mucho. Este mundo. La situación, siempre cambiante, hacía presagiar que la paz no duraría mucho. La guerra ya es una realidad. Las señales que se producen en todo el continente nos están diciendo que es un problema que no se puede ignorar. Ignorándolo. Padre. ¿Cómo actuará Lawrence cuando llegue ese momento? En la batalla contra Barco no pudimos protegernos. Así que tomamos prestado el poder de Roman Dimitri. Pero cuando estalle la guerra, no podremos encontrar una fuerza en la que apoyarnos como entonces. Porque el imperio de Cronos quiere conquistar el continente. Destruiremos todas las fuerzas que se opongan a ellos. Se enfrentó a la realidad. Sin apartar la vista, miró al frente. En las pruebas que se avecinan. Flora Lawrence quería hacer algo. Así que, incluso para ese tiempo, necesito experimentar todo lo posible y desarrollarme más. Flora. Dejando Kairos. Ya han tomado una decisión. Flora Lawrence dijo con voz firme mientras miraba a su padre. Que parecía triste. Pienso unirme al ejército de Dimitri. Al día siguiente. Cuando aún no se habían calmado las secuelas de la fiesta, se produjo una situación que entusiasmó a Dimitri. La visita de Flora Lawrence. Chris la miró y pareció avergonzado. Comillas. Si no me equivoco. ¿Dices que ahora quieres unirte al ejército de Dimitri como asesora? Sí. Así es. Fue una declaración audaz. Más allá de eso, Flora Lawrence añadió. Lo que quiero es el ejército directo de Roman Dimitri Sama. La presencia de un miembro del personal será absolutamente necesaria en la guerra que se avecina. Y estoy segura de que soy la persona que la familia Dimitri necesita si he experimentado la guerra en el frente occidental.
No tengo intención de decirle que me trate como a una mujer de una familia noble. Si me pone en valor como miembro del personal, arriesgaré mi vida para dedicarme a Dimitri. Chris se rascó la cabeza. Situación inesperada. El paradero de Flora no es un asunto que deba discutir. Así que dijo con voz ligeramente firme. Entrar en el ejército de Dimitri no es un asunto que deba juzgar. Por favor. Espera aquí. Puedo informar al señor y transmitirle mis intenciones. Pero no puedo asegurar que te acepte. Lo sé. Respondió Flora sin rodeos. Chris se dio la vuelta. Se lo comuniqué a Roman Dimitri. Pero su reacción no fue la esperada. Flora Lawrence es un recurso útil. Si la acepta como miembro del personal, definitivamente haré mi parte. Batalla en el oeste. Ella demostró su valor. En una situación en la que el oeste podría colapsar si el ataque de Cronos era erróneo. El juicio que se hizo con el mago llevó rápidamente a El Cairo a una ventaja. No solo eso, sino que también reforzó la opinión de Roman Dimitri. Gracias a esto, Roman Dimitri pudo impulsar sus propias ideas con facilidad. Y fue una oportunidad para replantear a Flora Lawrence, a quien antes veía con malos ojos. No había prejuicios, aunque había un pasado. Roman Dimitri juzgaba a las personas en función de lo que veía y sentía. La actual Flora Lawrence era sin duda un personaje útil. Además, como era de la región noreste, no era una tarea fácil encontrar suficientes recursos de una mano de obra limitada. Sin embargo, conseguir que entre en el ejército de Dimitri es un asunto diferente. Díselo a Flora. La próxima semana. Si se une al programa de entrenamiento y demuestra que es apta para Dimitri Kun, entonces la aceptaré formalmente. De acuerdo. Chris recibió órdenes. Así que Chris salió. La gente común vería las palabras de Roman Dimitri como un consentimiento. Pero sus pensamientos eran un poco diferentes. Comillas. ¿Significa eso que realmente estás diciendo que no? El entrenamiento de Dimitri. Tal vez. Es un momento un poco difícil para Flora Lawrence para pasar. C204 Rueda de la Fortuna, 4, la primera hora de la mañana. Respirando profundamente el aire frío del amanecer. Comenzó el entrenamiento de las unidades directamente bajo el mando de Roman Dimitri. Dirigido por Chris. A partir de ahora, comienza el galope. Fue un entrenamiento sencillo. Al principio se corrió a un ritmo moderado para entrar en calor. Y Flora Lawrence se apresuró a alcanzar a la multitud de hombres. La respiración era bastante estable. La gente suele pensar que la fuerza física del personal es débil. Pero ella entrenaba el tiro con arco y no descuidaba el entrenamiento físico. La velocidad era cada vez mayor. Sin tiempo para estabilizar su respiración hasta el punto de que le dolían los pulmones. Flora Lawrence trató de controlar su respiración todo lo que pudo. Solo una vez. Cuando su respiración se detiene. Se acabó. En la prueba de la semana. No quería fallar desde el primer entrenamiento. Wow. Alrededor de una hora. Estaba empapado de sudor por el galope que empezó por la mañana. El calor subía desde el pelo atado. Y el aire que tocaba la piel era frío. A diferencia del cuerpo que se calentaba. Para ser un entrenamiento matutino. Se sintió demasiado intenso desde el principio. Un ejército típico completa el entrenamiento con un galope que dura como máximo 30 minutos. Pero los soldados de Dimitri aceptaban el galope matutino como algo normal. El final estaba a la vista. Pensaba que ya se detendría. Pero Chris entró de repente en el puerto de montaña. Seguramente. La ansiedad se hizo realidad. Este fue el comienzo de la marquesina. Chris empezó a correr por un camino de montaña empinado. Y su respiración que estimulaba su cerebro iba acompañada de vértigo al no poder llegar a la barbilla. La cabeza me daba vueltas con fuerza. Si hubiera sabido de antemano que era este nivel de intensidad,
me habría distribuido físicamente. Pero nunca pensé que habría un galope completo después de correr durante 1 hora. Sobre todo, a diferencia de él, admiraba a los soldados que aún no habían perdido el aliento. ¡Diablos! La respiración se volvió brusca. Superó el ámbito del control del ritmo. Flora Lawrence perseveró con su fuerza mental. Y Chris notó cómo le perseguía y levantó la voz. El galope matutino es un entrenamiento de supervivencia. Al campo de batalla no le importa tu situación. ¿Cómo de temprano es la mañana? ¿Has comido y tienes buena salud? No siempre se puede luchar en perfectas condiciones. Así que ponte al límite cada día. Después de agotar toda tu resistencia como si fueras a morir, verás la realidad a la que te enfrentarás en el campo de batalla. No es un entrenamiento para cuidar tu cuerpo. Supervivencia. Para sobrevivir en una situación en la que la sangre y la muerte eran rampantes. Incluso el entrenamiento requería una intensidad equivalente. El entrenamiento físico es necesario para todos, independientemente de la posición. Incluso si es solo un trabajo de cabeza. El lugar donde su papel brilla no será un cómodo cuartel, sino una batalla campal en la que el enemigo puede golpear cuando. Si no puede hacer nada con la excusa de que la situación es urgente porque no tiene resistencia en ese momento, no podrá evitar la muerte en el campo de batalla. Lo mismo ocurre con otros puestos. Aunque solo sea un trabajo de transporte de suministros militares, las dos piernas deben aguantar hasta el final para cumplir su función en cualquier terreno. Fue un asalto descarado. Al ver que Flora Lawrence se quedaba atrás, Chris habló de su realidad. Sus palabras. No sabía, así que no descuidó su entrenamiento. Pero el ejército de Dimitri era demasiado fuerte desde el principio. 1 hora de galope de calentamiento. 1 hora de galope de montaña completo. Se completó un total de 2 horas de galope. Flora Lawrence, que completó el galope hasta el final aunque iba un poco por detrás de su equipo principal, mostraba una cara que parecía a punto de morir enseguida, sudando como la lluvia. Me temblaban las piernas. Mientras corría, vomité varias veces lo que tenía dentro. Y solo quería sentarme enseguida en mi cabeza dando vueltas. Aún así, la fastidié. Quería mostrarme lo más fuerte posible. Pero las siguientes palabras de Chris la hundieron en las profundidades de la desesperación. Comenzaré la batalla de espadas a partir de ahora. Un entrenamiento inacabado. El infierno acababa de empezar. Asterisco 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 era un horario de locos. En una batalla de esgrima que se llevó a cabo después de llevar su fuerza física al límite, Chris dijo esto. El punto más importante en el campo de batalla es la eficacia con la que puedes luchar cuando tu resistencia llega al límite. 10 minutos después del primer encuentro con el enemigo. En ese momento, te mostrará la mejor imagen que se te ocurra en perfecto estado. Pero después de 10 minutos, sentirás que tienes grilletes por todo el cuerpo. Es entonces cuando comienza la verdadera guerra. Si el cuerpo sigue el control de la mente incluso cuando la respiración no es normal y los miembros no se mueven libremente, puedo asegurar que los soldados ordinarios no serán capaces de enfrentarse a ti. El propósito del entrenamiento era claro. Extremo. Llevaba a los soldados al límite. Todos ellos consumieron mucha fuerza física debido al galope anterior. Pero comenzaron a entrenar sin una sola palabra de desagrado. Grifo. Caca caca. Dalian era como una batalla real. El soldado de Dimitri tomó aire y empujó al soldado del otro lado. Como Chris dijo en la premisa, el cuerpo no estaba en su mejor condición. Sin embargo, el ataque fue muy agudo. Arrinconó al oponente y atacó constantemente el punto vital. Pero la capacidad defensiva del soldado defensor no era formidable. Pelea apasionada. Fue una escena que tuvo lugar en todo el teatro. En una serie de situaciones. Flora Lawrence no pudo evitar el asombro. Comillas sencillas. ¿Es este su entrenamiento habitual?
El entrenamiento de Dimitri era extremadamente difícil. Incluso los caballeros que entrenan sus cuerpos para el resto de sus vidas son lo suficientemente fuertes como para apagar sus lenguas. Pero los soldados de Dimitri estaban acostumbrados a aceptar una serie de situaciones. No era solo eso. ¿Qué más parece la batalla? Aparte de su fuerza individual, mostraban un aspecto aterradoramente amenazador. Incluso después de 2 horas de galope. De repente, recordé a Dimitri en el campo de batalla. Eran un ejército fuerte. Sobrepasaba a los soldados del Imperio de Cronos. Famoso por ser fuerte. Y no mostraba ninguna perturbación en la batalla sorpresa. En ese momento, pensé que era genial. Debe haber sido un gran consumo físico debido a la persecución tardía. Pero los soldados de Roman Dimitri unilateralmente empujó al oponente. Su fuerza motriz estaba allí en el entrenamiento. Si aceptan este ridículo entrenamiento como rutina diaria, ¿cómo no van a ser fuertes? En realidad, es una teoría muy simple para entrenar a los soldados a través de la formación de alta intensidad. Sin embargo, la razón por la que no se puede aplicar a la realidad es que los soldados sienten un resentimiento contra la situación que los lleva al extremo. Pero los soldados de Roman Dimitri no muestran signos de descontento. Al contrario, participan activamente en el entrenamiento y muestran su voluntad de desarrollarse. Control total. Era el poder de Roman Dimitri. Las recompensas y los resultados claros mostraron a los soldados que su forma de actuar no era incorrecta. La confianza se fue acumulando una tras otra. En el proceso de derrotar a Barco, derrotar a Héctor y derrotar a Benito y Cronos, los soldados de Dimitri se convencieron de que si creían y seguían a Dimitri Romano, no morirían. Así que, por muy arduo que fuera el entrenamiento, no había razón para no seguirlo, teniendo en cuenta que le había costado la vida. Todos ardían de entusiasmo. Lucharon ferozmente. Y se creó una situación peligrosa como en la vida real. Las lesiones no eran una preocupación. También existía la creencia de que Roman Dimitri sería responsable en caso de accidente. Y sobre todo, Dimitri mostraba una clara respuesta a los accidentes ocasionales. El sanador que estaba esperando curó la herida con una poción cara. Y después de eso, se encargó de la seguridad mientras observaba el progreso. Precedente en el pasado. Creó una escena frente a mí. Flora Lawrence tragó saliva seca ante el intenso calor que irradiaban los hombres. Comillas sencillas. Tampoco puedo rendirme. Era difícil. La resistencia agotada por el galope no mostraba signos de recuperación. Pero Flora Lawrence también se hizo a un lado y se unió a la lucha. Afortunadamente, aún no se había asignado ningún oponente. Solo estaba practicando el manejo de la espada contra el espantapájaros. Pero los agudos ojos de Chris no le permitieron descansar en absoluto. Cualquier persona habría caído en una sensación de asombro. Pero Flora Lawrence era diferente. Aunque tenía los dientes apretados entre sus brazos temblorosos, mostraba el mismo entusiasmo que al principio. Ando, tienes que preocuparte más. No soy un recurso de combate. Así que no puedo evitar la falta de entrenamiento de fuerza. Todavía. No era su turno de probarse a sí mismo. Los papeles de cada uno son diferentes. Flora Lawrence aceptó las carencias. Y más bien recordó el significado del entrenamiento. Unos días más tarde, Chris informó a Roman Dimitri. Hasta ahora, el entrenamiento se ha llevado a cabo sin problemas. El primer día se desmayó nada más terminar el entrenamiento. Y el segundo día de entrenamiento se desmayó al galope y mostró signos de deshidratación. Pero mostró voluntad de llevar a cabo el entrenamiento de alguna manera si volvía en sí. Por supuesto, aún no estaba totalmente adaptado al entrenamiento. Pero no veo ninguna razón para descalificarlo. La falta de fuerza física no era un motivo de descalificación. Si desde el principio hubiera esperado una persona perfecta,
Ninguno de los soldados de Dimitri se habría quedado atrás. La gente de la gente común como Henderson. La razón por la que pudieron llegar al estado actual provino de su voluntad de seguir entrenando aunque su resistencia cayera al suelo. Por lo tanto, la prueba de una semana fue un proceso de confirmación de la voluntad. No importa lo difícil que sea el entrenamiento de Dimitri, si tiene la voluntad de soportarlo, se ha abierto el camino del desarrollo. El problema fue el papel de Flora Lawrence. La capacidad de lucha no era tan grande. El tiro con arco tiene una precisión bastante alta, pero tiene pocas habilidades prácticas y es muy débil en el combate cuerpo a cuerpo. Parece que hay una clara necesidad de mejorar en esta área. Y. Es una madrastra entonces. El área que tenía que demostrar en la prueba era en la capacidad estratégica más que en la capacidad de combate. El tercer día de entrenamiento táctico fue completamente diferente al anterior. El grupo que incluye a Flora gana 9 de cada 10 veces. Fuimos derrotados por una estrategia anómala una vez. Pero le dimos la vuelta a la situación muchas veces encontrando soluciones de situaciones inesperadas hasta el final. SHH. Se presentó el material. Era un registro de lo ocurrido en el entrenamiento táctico, que Roman Dimitri leyó con atención. 9 victorias. Siguió la regla. Era una estrategia estándar para bloquear las variables tanto como sea posible. Pero el punto más llamativo fue la última derrota. En cualquier caso, atacaba de forma sensata. También era muy bueno en la improvisación. De hecho, la primera derrota solo se produjo porque el comandante del oponente, Kevin, atacó un punto muy agudo. Y también se reconoció la habilidad de Flora Lawrence. Además, Flora Lawrence mostró este nivel de habilidad a pesar de que aún no se había adaptado a Dimitri. Roman Dimitri preguntó: Chris, ¿crees que Flora Lawrence es lo que Dimitri necesita? A esa palabra, Chris respondió sin dudarlo: sí. Flora Lawrence está convencida de que Dimitri es un recurso necesario. Una semana de prueba. Era el momento de ponerle fin. ***** el fin de la rebelión. La fundación del Principado de Dimitri. Una quincena ha pasado desde entonces. Mientras Dimitri estaba inmerso en una vida pacífica, Thomas, el dueño del restaurante de Dimitri, corrió hacia algún lugar. Todavía debe tener la comida. Últimamente, Dimitri disfrutó de un gran auge. La gente que quería trabajar en las minas de hierro acudía en masa. Los comerciantes que querían hacer negocios con ellos abrían puestos. Y la cultura de la vida nocturna se desarrollaba de forma natural. Era un mundo muy agradable para vivir. También Thomas iba a por los comestibles, que se agotaron antes de lo previsto porque había demasiados clientes. Normalmente, todos los comestibles se agotan por la mañana. Pensando que podría no tener la comida que quería, Thomas no tuvo más remedio que moverse apresuradamente. Eso fue entonces. Pac. Quadang. UGH. Mientras caminaba por el callejón, me encontré con un hombre. Era un hombre delgado con una túnica que le cubría la cara. Y miró a Thomas con frialdad. Mantén los ojos abiertos. Era una voz muy amenazante. Thomas estaba a punto de decir algo ante el dolor que se avecinaba. Pero al ver los ojos de la otra persona, se apresuró a agachar la cabeza. Como es un trabajo que tiene que ver con la gente, puedo sentirlo con solo mirar los ojos. Olía bastante intimidante. Y la experiencia ha demostrado que ve sangre en las peleas con este tipo de personas. Comillas. Lo siento. Thomas tenía razón. En respuesta a la rápida disculpa, el hombre retiró su mirada y se fue a algún lugar. Caminar durante mucho tiempo cuando el hombre entró en el callejón con poca gente. Unas cuantas personas aparecieron de repente como sombras a su alrededor.
Su comportamiento era normal. Una vista común en la calle. El hombre dijo en voz baja. El plan seguirá adelante dentro de 3 días. Hasta entonces, no provoquéis el mayor caos posible y reunid información como el sistema de seguridad de Dimitri. Te explicaré el plan exacto aquí dentro de 2 días. De acuerdo. Los hombres se retiraron. Luego, como si hubieran aparecido por primera vez, desaparecieron como si se hubieran filtrado en las sombras. Y entonces, el hombre que dio la orden también se adentró en la oscuridad del callejón.